con Dios. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo: voy a ir y ver esta grande visión, ¿por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo: yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo: he visto muy bien la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esta tierra. Hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, hivitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Entonces Moisés le dijo a Dios: pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan: ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: a los hijos de Israel tú le dirás: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ahí termina la porción de la Biblia que leemos hoy. Realmente esta escena para nosotros creo que es impresionante desde muchas perspectivas, o muchos detalles de la perspectiva, porque encontramos primero que todo una situación muy especial de Moisés. Jetro estaba tranquilo porque su yerno estaba cuidando las ovejas, ¿verdad? Nadie se las iba a robar seguramente. Y toda una situación muy cómoda, me atrevo a decir, ¿verdad? Muy cómoda para el suegro, muy cómoda para Moisés. Nadie lo estaba persiguiendo ahí legalmente, al menos después de lo que había ocasionado en Egipto. Y Dios lo incomoda. Y lo que sale, ya sabemos, ¿verdad? Lo que sale del corazón de Moisés es una serie de excusas, de cuestionamiento, y ni siquiera comenta de todo lo que Dios le dijo que quería hacer con su pueblo, que a mí me llama mucho la atención, porque lo que está haciendo el Señor primero es contarle la visión del proyecto que Dios tiene, ¿verdad? Y le dice: mira, estoy pensando, he escuchado el clamor de mi pueblo, estoy viendo cómo está siendo torturado. Le presenta algo bien grande. O sea, en pocas palabras, Moisés estaba recibiendo la primicia de lo que Dios estaba a punto de hacer, algo que había anhelado su pueblo por mucho tiempo. Pero Moisés no se enfocó en eso. Moisés no le puso atención a todo lo que estaba diciendo Dios. Y no, lo que primero que dice es: qué bueno, pero ¿y quién soy yo para ir a Faraón, verdad? O sea, de hecho, yo me atrevo a pensar, esto no lo escribe un comentarista bíblico, lo dice Asdrúbal Hernández. No sé, si lo primero que estaba diciendo entre líneas aquí es: me voy a tener que enfrentar casi que a mi caso legal, pues, claro, que he abierto allá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así, Dios? No, esto no es para mí. No sé, empieza ahí el diálogo, y lo dejo también para que ustedes... Justificaciones, pretextos, excusas, todo lo que le ponemos delante del Señor cuando Él nos manda a hacer algo. Y como Asdrúbal decía, era regresar al lugar donde Él había salido, donde no había hecho las cosas nada bien. Y probablemente eso es lo que nos sucede cuando Dios nos da una responsabilidad, pero no la queremos tomar porque no sabemos cómo hacerlo. Y Él le pregunta: ¿y quién soy yo? En lugar de preguntarle quién es Dios para que me mande a ese lugar a hacer lo que tengo que hacer. Era una responsabilidad muy grande, definitivamente, pero yo solo puedo ver ahí, cuando Dios nos manda a hacer algo, por muy grande que parezca la responsabilidad, si Él nos está enviando, nos dará todas las herramientas para cumplir con aquello que
nos ha enviado a hacer. Pero pienso y me pongo en el lugar de Moisés, y si las cosas no salían bien, ¿a quién iban a responsabilizar? ¿A Dios o a él? No quería tomar, ser parte de algo que alguien muchísimo más grande que él le había mandado a hacer. Tenía miedo seguramente, y como Asdrúbal también lo comentaba, él estaba muy cómodo en el desierto. ¿Ya cuánto tiempo había pasado en esa comodidad de no ir a enfrentar y ser responsable de lo que había hecho? Yo veo, bueno, tres cosas. La primera, que hay que indagar un poco en la cultura del antiguo cercano oriente. Porque antes de que Moisés salga a cumplir el acometido de Dios, antes que Dios le presente el plan divino para el pueblo de Israel, Dios comienza a tratar con el corazón de Moisés. Y uno diría, estaba relativamente tranquilo, y la verdad no tanto. ¿Saben por qué? Porque en la cultura del antiguo cercano oriente, no tener y no poder decidir sobre la base de tu propio ganado, de tus propias tiendas, y estar, en cierto sentido, una palabra que usamos que a veces suena un poco feo, pero esa es la idea, estar arrimado sobre Jetro, no era fácil. ¿Saben por qué? Porque Moisés ya no estaba en la nobleza, Moisés ya no estaba en palacio, Moisés ya no tenía sirvientes, Moisés ahora era una especie de esclavo, claro, dentro de un cuadro y una comunidad de amor, pero él estaba haciendo todo lo que hacía por Jetro, no por construir su propio hogar ni su propia familia. Entonces, Dios está formando su carácter, Dios está formando, y en cierto sentido, primero le baja esa visión de ser un noble para convertirse en un siervo. Y lo segundo que veo yo en el texto bíblico, del verso 7 al verso 10, es Dios informándole el propósito divino. Y finalmente, una de las cosas que más nos debería llamar la atención a la hora de pensar en nuestra responsabilidad a largo plazo, es que Dios promete que va a estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Fíjate que me gusta porque también el versículo 6, él le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre Dios tiene recordarte lo que hizo también en el pasado, porque muchas veces estamos viendo situaciones complicadas en nuestra vida diaria y se nos olvida lo que Dios ha hecho antes. Se nos ha olvidado los milagros que hizo anteriormente en nuestra familia, en nuestra casa, y nos lo recuerda para que sepamos que ese mismo Dios es inmutable y no cambia. Dios no envejece, Dios sigue haciendo sus milagros y sigue haciendo lo mismo. Y algo que me hace pensar en la mayoría de las personas que vemos en la Biblia, de los personajes que vemos en la Biblia, es que regularmente en cierta temporada a estos personajes Dios nunca les dice a dónde van a llegar, no les dice el proceso que van a pasar. Y el proceso que están pasando Moisés, tanto como José, realmente es un proceso bien complejo, pero Dios tiene que moldearnos en medio de eso, porque a lo mejor si nos dijera literalmente cómo va a ser el proceso, a lo mejor no le entrarían a hacer lo que van a hacer. No sé si usted o yo le entraría a ese tema y me dice, mira, dice el Señor, no, el que va a hacer esto, y yo digo, no, mejor me quedo en mi comodidad, mejor aquí estoy tranquilito, no quiero que me toquen nada. Entonces, muchas veces Dios te va a decir a dónde te quiere llevar. El proceso va a ser complejo, porque para donde Dios te va a llevar hay siempre un precio alto que pagar y vale la pena también. Pero todo tiene que ser, como decía Gonzalo, formación del carácter en la vida del ser humano y del cristiano. Vaya, si no. Y después de esa soledad seguramente había o formado o deformado su carácter, porque Moisés no se había hecho responsable de lo que había sucedido, pero ¿sabes qué tal? Él huyó definitivamente de su responsabilidad, pero a Dios nunca se le olvidó quién era Moisés y la importancia que tenía para él. Entonces, independientemente... ¿Qué más? Qué bueno lo que dices, porque realmente creo que eso fue lo que Dios precisamente estaba haciendo. Sí. No, y es cierto. Ahora entiendo por qué me decías que manda. Y lo siento, te he apagado mi micro. Podemos repetir desde el Sí, principio. exacto. Editamos eso. No, son bromas. Realmente creo que es bien importante lo que están diciendo, porque realmente Dios lo que estaba haciendo era convidando a Moisés a retomar el curso. Y eso me hace pensar, pero hasta ahí tal vez estoy pensando de más, no sé, en que realmente desde el principio era el propósito de Dios que Moisés se preparara en Egipto y que siguiera alguna ruta. Y dijo, bueno, tomaste el camino equivocado, pero vamos de regreso. Vamos de regreso. Y eso yo quisiera invitar a que meditemos por un momento cómo nos afecta a nosotros. Porque bien lo destacaba hace un momento Nobel, ¿verdad? Cuando decía, realmente Dios, antes de entrar a los detalles que bien destacaba Gonzalo, procura recordarnos muchas veces de los momentos en que intervienen nuestras vidas.
Y no sé cuál sea tu situación hoy. Podría ser que hoy estás esperando que Dios te saque, te extraiga de donde estás para salir de deudas, para arreglar los problemas matrimoniales, para cambiar tu vida por completo. Sin embargo, podríamos estar viviendo un momento en el que Dios nos está volviendo, nos está convidando, nos está guiando de nuevo a retomar el rumbo, porque tal vez por decisiones pasadas no estamos donde debiéramos estar. Y si hubiéramos tomado las decisiones correctas, tal vez estaríamos en otro lado. Pero no pensemos en eso, pensemos en lo otro. ¿No será que lo que estás viviendo hoy es una corrección amorosa del Señor? Donde el Señor nos está diciendo, hey, ya es tiempo de que a partir de ahora te hagas responsable de lo que viene para el futuro de tu familia, para el futuro de tu vida. Y tal vez es tiempo de bajar la guardia. Me gustó mucho la escena que pintaba Gonzalo. O sea, es cierto, a mí se me había olvidado. Digamos, con el caso de David, en la cultura del cercano Oriente. Del antiguo cercano Oriente. Antiguo cercano, sí, Oriente, Medio, vamos. Realmente el pastor era lo más bajo de lo más bajo. O sea, el hijo más pequeño de la familia era el que cuidaba las ovejas y el hijo más pequeño era porque era el sirviente de todos. El caso de David. Pero ese no era el caso de Moisés, pues. Moisés era el hijo. Sí. Moisés tenía que entender la condición de sus hermanos como esclavos y sirvientes, porque el texto omite esa etapa, ¿no? O sea, más que omitir, no cuenta los detalles, pero vemos de un noble que huye y que pasa algunas escenas que son importantes para construir la narrativa con Jetro, pero la siguiente escena, antes de ir a cumplir la voluntad del Señor, es que él está haciendo lo que hacen sus hermanos, porque es literalmente dentro de esa cultura un servidor o un esclavo. Entonces, ahora, yo sí quiero destacar esto porque es tan importante y tan relevante, porque no nos podemos quedar sin esperanza. Dios está formando nuestro carácter en medio de aciertos y malas decisiones que hemos hecho. Él forma nuestro carácter porque en primer lugar nos ama, pero en segundo lugar, que creo yo que es lo más importante, y en el verso 12 lo dice, Él nos da certeza de que está con nosotros. Y yo no sé, queridos amigos, pero eso es profundamente esperanzador, porque no sabemos los retos que vamos a tomar. Algún emprendimiento, alguna carrera académica, algún trabajo que ustedes han anhelado, que puede ser muy grande, muy serio, y que requiere no solo de nuestra capacidad intelectual, sino también requiere de la certeza de la presencia de Dios. Y Moisés, antes de entender eso, comprende la palabra de Dios de quién Él. Yo soy, le dice el Señor. Y como yo soy, tú tienes identidad. Excelente. Gonzalo, ¿me ayudas guiando prácticamente a la comunidad a hacer una oración? Invitando a que el Señor nos pueda mostrar qué está formando nuestro carácter, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando con las situaciones que podríamos estar teniendo? Y de esa manera pedir que Dios intervenga en nuestras vidas. Con mucho gusto. En estos momentos, Señor, queremos ir delante de tu presencia, en primer lugar, entendiendo y comprendiendo que tú disciernes nuestros corazones, nuestras acciones, nuestra mente y nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a formar nuestro carácter, pero también ayúdanos a comprender quién eres tú a la luz de tu palabra, a la luz de tu revelación. Y finalmente, ayúdanos a atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente que tú nos prometes estar con nosotros hasta el último día, si es que tú no has venido por tu comunidad de fe, por tu iglesia. Te pido, Señor, que así como el ejemplo de Moisés, también pueda ser ejemplo para nuestras vidas, de poner nuestra plena confianza en aquel que estará siempre con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por esa oración y esperamos que sea de mucha bendición para todos los que nos están escuchando. Y quiero invitarlo a que usted se pueda unir con toda esta comunidad del Bible Challenge. Aquí le va a aparecer a usted el código QR acá. Espero que lo haya tenido Otro pulso para poquito más hacerlo. Un poquito por acá. Ay. Ahí está. Así que nos toca el libro de sabiduría de Proverbios 17:18. Usted ahí se pone su teléfono, si usted está en pantalla, ve el código QR, se une a la comunidad. Creo que lo mejor que podemos hacer es aprender de la palabra del Señor, nutrir nuestra vida con la palabra del Señor, que es la palabra de Dios más segura y confiable. Así que únase con toda la comunidad y sigamos aprendiendo del Señor en esta temporada. Y acepte ese reto. ¿Por qué no leer la Biblia en un año? ¿Verdad? Esta es una buena oportunidad. De eso trata el Bible Challenge. Únase con nosotros. Créame que su vida no va a ser la misma. Pero vamos a ir un breve corte para regresar con más de Vaya con Dios. Continuamos. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio.
Iniciamos entonces con los comentarios de este libro Genio. Tú pones tus propios límites. Si has vivido lo suficiente, ya te habrás dado cuenta de que la vida es dura. Ninguno de nosotros elige dónde comienza. Dependiendo de tus circunstancias, es posible que sientas que tienes por delante más obstáculos que oportunidades. No quiero restar importancia a algunos de los desafíos que ya has enfrentado en tu vida, pero por reales que sean esos obstáculos, también es cierto que algunos de los obstáculos más difíciles vendrán de tu interior. Todos nos contamos a nosotros mismos una historia. No podré sanar nunca porque me han hecho demasiado daño. He cometido demasiados errores como para hacer algo con mi vida. Nunca seguiré una oportunidad. Habría logrado mucho si otros me hubieran frenado. No tengo suficiente talento como para hacer algo importante con mi vida. No tengo suficiente dinero como para crear riqueza. Soy víctima de un sistema injusto. Soy demasiado joven para asumir tanta responsabilidad. O soy demasiado viejo para empezar de nuevo. Las historias autolimitantes que nos contamos a nosotros mismos son interminables. Si describes tu vida utilizando todos los obstáculos que te impiden alcanzar tu potencial, te convencerás a ti mismo de que la razón por la que tienes tantas limitaciones y un techo tan bajo es porque naciste con una gran desventaja. Sin embargo, dice el autor, si ves todos esos obstáculos como oportunidades, escribirás una historia muy diferente de tu vida. Al final, a lo que queda claro es que tú pones tus propios límites. En mis primeros años, dice el autor, sentía que nada me salía bien. Me comparaba con mis hermanos talentosos e inteligentes. Siempre me sentía insuficiente. En la película Corazón de Caballero, al personaje de Heath Ledger le decían: te han pesado, te han medido y te han hallado falto o faltante. Esa era la historia de mi vida, dice McManus. Indudablemente veía la vida como algo injusto y tenía buenas razones para hacerlo. Soy inmigrante de El Salvador, nos dice el autor, un país que se ha convertido en referente mundial de violencia y asesinato. A los 5 años de edad me llevaron a los Estados Unidos, un país cuyo idioma no hablaba. No es poca cosa ser un niño de 5 años y sentir que no perteneces al mundo, pero eso ni siquiera es todo. Nunca conocí a mi verdadero padre. Mis abuelos me criaron durante los primeros años de mi vida y mi mamá trabajó incansablemente con la esperanza de que algún día pudiéramos reunirnos. Sin embargo, nada de eso explicaba mi sensación de que la vida era injusta. Ese sentimiento venía de mi interior, dice el autor. Nunca sentía que era suficientemente bueno, suficientemente inteligente o suficientemente talentoso. Dice el autor, saqué malas notas desde primero hasta el 12º Hay que aclarar. grado. O sea, me identifico un poco. El último día de la secundaria, mi maestra de inglés me preguntó si había pensado en ir a la universidad y yo le respondí, tal vez. Y la maestra le contestó, nunca lo conseguirás. Santo Dios. Toda mi vida me sentía atrapado en una caja. Estaba desesperado por liberarme. No podía ver que, si bien habían cosas fuera de mi control, que podían haber contribuido a construir la caja, al final yo mismo fui quien la cerró. Culpé al mundo, culpé a mi mamá, culpé a Dios. Jugué a echarle la culpa a todo el mundo. El autor continúa diciendo, porque hay que aclarar, estaba enojado, amargado y deprimido. Me sentía impotente, invisible y muerto por dentro. Seguía esperando a que alguien me sacara de la caja. Tardé un tiempo en darme cuenta de que la caja estaba en mi mente. Fui yo quien construí esa caja como forma de limitar mi responsabilidad. Después de todo, si otra persona tenía la culpa, entonces no la tenía yo. Y arreglar esas situaciones era responsabilidad de otro. Puede parecer injusto, pero no importa si no es tu culpa. Sigue siendo tu responsabilidad. Nadie excepto tú es el único responsable de tu vida. Tu cerebro te dirá que algún factor externo te está frenando. Es un pensamiento tentador, especialmente cuando intentas darle sentido al fracaso. Sin embargo, cuando renuncias a la responsabilidad, también renuncias a tu poder. Si tus circunstancias son culpa de otra persona o de otra cosa, también significa que no puedes cambiarlas. Las preguntas que deberíamos hacernos son las siguientes. Mucha atención a estas preguntas que me parecen importantes. ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿En qué fracasé? ¿Qué podría haber hecho diferente? No internalices el fracaso, dice el autor.
pero sí internaliza la responsabilidad. ¿En qué áreas tienes que cambiar entonces tus pensamientos? Y aquí cierra entonces la primera porción que leeremos hoy o comentaremos hoy del libro de Genio de Erwin McManus y nos deja pensando en varias cosas, pero en especial en la importancia de ser responsables de nuestro futuro. Y ¿sabes qué? A mí lo que me llamó más la atención es que nos pone en primer lugar en el contexto de su propia historia, su propia narrativa. Y estoy seguro de que muchos de nuestros amigos de la comunidad virtual de Valle con Dios que nos está escuchando se identifica con la historia del autor, se identifica con una historia de abandono, se identifica con la historia de llegar a otro lugar como migrante sin entender el idioma, sin entender la cultura, ser devastado por los adultos a la hora de ir construyendo la identidad. Y en medio de eso, ver la mano del Señor es increíble porque nos conecta también con la historia de Moisés. La historia de un hombre que estuvo en la nobleza y que fue reducido y bajado a ser simple y sencillamente un servidor de Jetro. Entonces, Dios comprende nuestras narrativas y la historia que nos plantea Erwin McManus posiblemente sea su historia, posiblemente la historia de nosotros, posiblemente usted esté en estos momentos viviendo lo que él vivió en el pasado. Y aún así nosotros queremos decirle que tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones y saber que alguien estará con nosotros. Yo les quiero leer lo que dice 1 Corintios 1:27 y dice, pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y me gusta este versículo, me identifico mucho con eso porque pensando en Moisés, literalmente venía de la realeza, de la nobleza, tenía todo acomedido, realmente me imagino que tenía sirvientes a su alrededor, etcétera. Estudió en los mejores lugares porque estaba en la realeza. Lo que sucede muchas veces en nuestras vidas es que a Dios le encanta trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros los humanos nos importan mucho los títulos. Claro. Le quiero decir que a Dios no le importan los títulos. A Dios no le importa si usted viene de la realeza o no viene de la realeza. A Dios no le importa si usted tiene maestrías o no las tiene. A Dios le importa el corazón, le importa su carácter, le importa cómo usted va a reaccionar delante de las situaciones en las que vienen, porque a la hora de venir una situación compleja, yo no puedo sacar mi título, que no estoy diciendo que esté mal, quiero hacer esa aclaración, pero hay cosas que no puedo decir, yo soy esto y yo hago esto, eso no va a servir en la vida. Lo que sirve es tener un corazón sano y decir, Señor, aquí estoy para lo que tú quieres y esto que yo he aprendido y he hecho, lo pongo a tu servicio. Entonces lo que sucedió con Moisés es que Moisés, Dios se preparó esos 40 años en el palacio. Y después nos vamos a ver que yo estoy seguro que él utilizó todo eso que aprendió cuando empezó a ser un administrador, guiar a un pueblo, como le pasó a José. El Señor siempre va a utilizar todo eso que aprendimos en el pasado. Pero le quiero decir que si usted dice, pero yo no he estudiado, no tengo esto, nací en tal zona, nací en tal país, estoy con tantas desventajas, le quiero recordar que lo de lo vil, como dice otra versión, y menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo me siento en ese lugar. Que Dios me escogió a mí, entre tanto que pudo haber escogido a alguien más, pero Dios se fijó en mí y se fijará en usted como lo ha hecho con todos nosotros. Y hay otra versión que dice, Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, y cuando tú tienes todos estos diálogos en tu cabeza te sientes, tú mismo te autodesprecias. Y escuchando a Gonzalo, yo creo que no solo es la gente que está detrás de cámaras la que puede estar pasando por esa situación, porque cuando yo leía todo esto decía, yo, santo Dios, ¿cuántas veces actualmente en esta temporada de mi vida yo he dicho que no tengo la capacidad para hacer cosas? Yo me he comparado con los demás, yo no me creo competente para ciertas asignaciones que el Señor ha puesto sobre mi vida, pero tengo que entender que la única responsable de todo soy yo. Aunque haya sido como McManus despreciado, llegando a un ambiente, él llegó a otro país, pero puedes llegar tú a algunos ambientes donde no te sientes con la capacidad de poder cumplir o lograr con el objetivo, pero Dios te puso ahí por alguna razón. Dios me ha puesto a mí por alguna razón. Ahí estoy empezando, ya les había comentado, a practicar un deporte y no sabes cuántas veces he dicho, tal vez cuando tenga 90 ya voy a poder lograr hacer lo que los otros hacen, pero
mis propios pensamientos me están autolimitando y no estoy disfrutando entonces de las oportunidades que el Señor me está dando. Entonces empiezo a compararme con las personas y te estoy hablando tal vez algo trivial, pero si estás en alguna posición donde el Señor te ha llevado a estar y empiezas a compararte y a generar esos diálogos que no pueden venir de parte del Señor, porque sentirme incapaz, que no soy suficiente, que no voy a conseguir otra oportunidad, creerme lo que los demás han dicho, como la maestra que le dijo, mejor tal vez piénselo, si voy a ir a la universidad, imagínate, todas esas etiquetas que has cargado son los obstáculos que hoy puedes estar teniendo en tu vida para no avanzar. Y el autor nos decía, y nos lleva a cuestionarnos, en mi caso a cuestionarme, ¿quién es el único responsable de la situación actual que estoy viviendo? ¿Quién? ¿Sabes qué? Es una tendencia humana responsabilizar a los demás por la situación en la que estás. Es que me hirieron, es que me hicieron, es que me dijeron, es que me quitaron. Sí, pero yo soy la única responsable de gestionar todas esas heridas. Sí. Si no las gestiono, entonces no estoy siendo responsable ni de mi pasado, ni de mi presente y mucho menos de mi futuro. Y a veces creamos cuadros para ni siquiera tratar los problemas del pasado y mucho menos tener una visión hacia el futuro. Y otra categoría del caso de Moisés, aunque él estaba sirviendo a Jetro y tenía todo el bagaje que estaba en el pasado, él tampoco quería salir de ahí, por eso comienza a ponerle excusas al Señor. Estaba cómodo. ¿Y cuántos de nosotros, claro. Sí, cuántos de nosotros muchas veces estamos así? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que en el fondo de nuestro corazón hay amargura. En el fondo de nuestro corazón hay dolor. En el fondo de nuestro corazón, donde posiblemente externamente pareciéramos que estuviéramos bien, realmente no lo estamos. ¿Cuántos de nosotros, como dice muy bien Majo, estamos pasando o hemos pasado por estas circunstancias y nos sentimos profundamente mal? Nos sentimos profundamente golpeados, adoloridos. Y es ahí donde entra el Señor. Y es ahí donde Él nos habla. Y es ahí donde Él, en primer lugar, nos abraza, forma nuestro carácter y nos enseña a poder ver más allá de nuestras cuatro paredes, nuestras limitaciones, y nos comienza a decir, tú puedes, aférrate a mí, forma el carácter, forma el intelecto, forma tus acciones para poder hacer lo que es agradable ante nuestros ojos. Y algo que yo quiero añadir a lo que Gonzalo está diciendo, la falta de perdón y el resentimiento también nos pueden mantener estancados, huir de lo que nos corresponde arreglar, porque nosotros hemos decidido yo decidí cómo estoy viviendo y decido cómo voy a vivir en un futuro. Pero nos gusta ser víctimas. El victimismo es yo no sé, pero posiblemente Moisés ahí empezaba en esos tiempos donde estaba sirviendo a Jetro, donde posible tenía mucho tiempo para darle vuelta. ¿Por qué tuve que nacer en el pueblo hebreo? ¿Por qué me tuvieron que llevar y ponerme en este lugar de nobleza? Y empieza uno el por qué, a cuestionar. Y nos ha pasado, queridos amigos. Y me quiero salir de algo, fíjate que, y es que a veces necesitamos a esa maestra que tenía McManus. Porque siempre pensamos, sí, lo que pasa, pero yo, por ejemplo, en mi temperamento yo necesito esa maestra en mi vida. ¿Por qué? Porque habemos personas que necesitamos que alguien nos diga que no podemos hacer las cosas. ¿Para qué? Para demostrar que sí las podemos hacer. Para despertar. Exacto. Y entonces no todas esas personas que nos dicen a nosotros no puedes hacer son malas. Dios te la pone porque necesitas un estartazo para despertar, una deuda. Lo que va a hacer es que te está despertando a que te vuelvas un buen administrador, una infidelidad, que no estoy diciendo que sea buena. Ese dolor que produce una infidelidad te ayuda a despertar para sanar cosas de tu pasado y hacer muchas cosas. Así que yo quiero invitarlos a que no todas esas personas que te dicen que no puedes lograrlo son personas que te están haciendo mal. Esas personas Dios te las está poniendo para formar tu carácter y que llegues al lugar donde quieres, donde Dios te va a llevar. Así que me identifico con mucho con esa maestra. Y brevemente, hay que darle apertura al Señor. ¿Se recuerdan ustedes los dos discípulos camino a Maús? Sabían lo que tenían que hacer, comprendían muy bien las profecías del Antiguo Testamento, habían escuchado el testimonio de las mujeres y aún así estaban apagados con un espíritu completamente destrozado. Y ahí el Señor aparece. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios aún en medio de estas circunstancias, porque tarde o temprano nuestros ojos serán abiertos y veremos la realidad y nos convertiremos en anunciadores de la resurrección. Yo quisiera pedirle a usted, querida audiencia, que si puede regresar los diálogos que han tenido mis amigos, los comentarios que han hecho, son sumamente constructivos desde varios puntos de vista. Pero entender lo siguiente es lo que yo quería destacar. Todos tenemos diálogos mentales y los diálogos mentales
son los que muchas veces absorben más nuestra atención durante el día que lo que Dios dice de nosotros o acerca de nosotros o de nuestro futuro. Y el punto es este. A veces pasamos tanto tiempo consumiendo las conclusiones, las conjeturas de esos diálogos mentales, que cuando nosotros nos metemos a leer la Biblia, 5 minutos, 3 minutos, ¿verdad? No sé cuánto nos lleva leer algo de la Biblia, o en el mejor de los casos el Bible Challenge, 10 minutos se convierten a veces en nada en comparación con la gran bola, la madeja de lana que hemos construido en relación a nuestros diálogos mentales. Mucha atención. Y es por eso que yo quisiera invitarte a que entendamos hoy cómo, viendo el caso de Moisés, el caso de McManus, que podría ser el caso de cualquiera de nosotros, y a eso me quiero referir en un instante, porque quiero preguntarle a María José, ya que María José y Gonzalito fueron los que más hablaron, tengo un par de preguntitas por ahí, pero realmente quisiera invitarles a que ustedes nos puedan contar, María José y Gonzalo. Me voy a extender un poquito más, vamos a ver si no me jalan las orejas, pero yo quisiera preguntarles, digamos, bajo lo que ustedes estaban comentando, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que les hizo o les tomó tiempo, les llevó tiempo salir de todo eso que ustedes estaban asimilando en relación a las situaciones que ustedes comentaron? En cuanto a las decisiones, en cuanto a... Tú hablabas de victimitis, no sé si fue esa palabra, la inflamación pero sí, victimismo, la inflamación de la víctima, o sea, victimitis, no, eso fue mi error, pero ok, victimismo, no sé si tú nos puedes contar un poquito al respecto, si lo has vivido como tal y cómo lo viviste. Claro, y les estaba comentando, es que lo vivo. Si no tengo cuidado, puedo caer fácilmente en que todos esos pensamientos me atrapen de que no tengo la capacidad, de que no sirvo para nada. No tengo tal vez el mismo temperamento de Nobel, que lo que en algún momento fue usado como una etiqueta, para mí fue para desafiar a que sí podía hacer las cosas, sino que yo me creí las etiquetas muchas veces. O sea, no la capacidad de resolver. No la capacidad de resolver, sino de creérmelas. Entonces, o sea, que esa maestra sí te hubiera sepultado en no ir a la universidad, en tu caso. Muy bien. Sí. Increíble. Sí, o sea, muchas de las palabras que yo escuché en mi infancia principalmente me siguieron por mucho tiempo. Incluso hubo una de ellas que yo resolví hasta la pandemia, porque me dijeron mucho tiempo: sos una desordenada, sos sucia para trabajar, no puedes hacer las cosas, mira cómo... Y en la pandemia el Señor me empezó a hablar de estructura. Sos estructurada, sos estructurada. Y entonces empecé a escuchar más la voz del Señor que la falta de estructura o el desorden en el que se suponía que yo vivía. Entonces, creo que es una lucha constante. Para mi persona es una lucha constante de no compararme, de creerme que soy capaz. Pongo siempre el ejemplo. Mis 2 hermanas eran de 90, de 100 en el colegio, yo de 70, ellas pesaban 90 libras, yo pesaba 100 y pico. Entonces, toda esa comparación hizo muchos estragos en mi vida. Entonces, si no le pongo atención, me dejo llevar muchas veces y no estoy poniéndole atención al Señor. Y entonces tu conclusión sería, ¿qué estás haciendo ahora o estás procurando hacer ahora, María José, para cambiar esa identificando cuál es la voz del Señor y cuál es la voz del enemigo? Buenísimo. Eso es lo que hago, es decirle: Señor, este pensamiento no puede venir de ti. Llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, sabiendo que tú me diste un propósito, que tú me formaste, que tú quieres algo bueno o mejor para mi futuro. Buenísimo. Vamos a dejar a Gonzalo para el siguiente segmento. Bendito. Pero quiero pedirle favor a María José, bajo esa perspectiva de lo que acaba de decir, que nos guíe en oración, pidiéndole al Señor que nos muestre exactamente contra qué hemos estado batallando. ¿Cuáles son esos estigmas, esas etiquetas, esos pensamientos que tal vez han estado trazando nuestro futuro y nos han impedido creer que podemos sacar la cabeza del agua? Que nos han hecho creer que no podemos ver ni pensar que podemos cambiar la historia de nuestra familia, siendo los primeros en graduarnos, siendo los primeros en emprender un negocio. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiar nuestra forma de pensar? Pero posiblemente hay paradigmas, ¿verdad?, que nos han estado reteniendo. Y dar un paso de fe. Un paso de fe. Genial. Buenísimo. Por favor, María José, si me ayudas. Padre, gracias. En esta mañana oramos delante de ti, Señor. Muéstranos claramente que los únicos responsables de nuestra situación actual somos nosotros mismos. Yo soy responsable de cómo estoy viviendo mi vida, de las buenas o malas decisiones
que he estado tomando. Y Padre, si alguno de nosotros cae constantemente en creerse víctima, en no querer hacerse responsable de su vida, hoy sacúdenos tú con amor, como solamente tu Espíritu Santo puede hacerlo. Muéstranos si estamos viviendo constantemente en ese círculo vicioso del victimismo, para poder salir de ahí, para poder creer lo que tú has dicho, para dejar las quejas que constantemente se hacen presentes en nuestra vida. Probablemente ese mismo victimismo, esas heridas que no sanamos y de las cuales estamos culpando a los demás, nos han hecho caer en problemas de salud, en depresión, en ansiedad, en cosas de las que no podemos salir. Hoy ponemos toda nuestra mente, nuestros pensamientos en tus manos, sabiendo que de lo vil y despreciado tú nos has escogido para que cumplamos un papel importante. Te amamos, Señor. Creemos en tu palabra, lo que tú dices de cada uno de nosotros, y hoy estamos dispuestos a sanar nuestras heridas para hacernos responsables de nuestras propias vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues te animamos, da ese paso de fe, como terminaba la última frase Gonzalo, e inspírate. Es Dios al que debemos oír, al que debemos poner atención más que a nuestros propios pensamientos. Y para cerrar este segmento, vamos a hacer un breve corte para continuar y rematar el programa de Vaya con Dios de este jueves 30 de mayo. Vaya con Dios. Tus limitaciones y la altura de tu techo son el reflejo perfecto de tu fortaleza mental. Sabrás que tienes fortaleza mental cuando tu rendimiento óptimo no se ve afectado en absoluto por tu entorno. Si te rindes fácilmente, tus limitaciones te ahogarán. La buena noticia es que la mayoría de las limitaciones son ilusiones creadas por nuestros miedos internos, dudas e inseguridades. Ver que no son reales requiere un cambio de mentalidad. Todos los días conozco a personas que son prueba de que las limitaciones son predominantemente internas, no externas. Por ejemplo, Edwin, que es un colombiano y vio cómo sus padres eran llevados a prisión cuando él tenía alrededor de 6 años. Edwin dedicó su vida a ayudar a las personas a vivir en hogares seguros, lejos del crimen y la violencia. Ahora es dueño y CEO de una de las empresas de seguridad para el hogar más grande en Estados Unidos. También está Jamie, una camarera de Dennis que nunca conoció a sus padres biológicos y luchaba contra una afección cutánea llamada rosácea. Su sueño era trabajar delante de una cámara y ayudar a las mujeres a estar seguras de su valor y belleza. Se convirtió en reportera y luego fundó una empresa de cosméticos de $1,000 millones. Ahora trabaja como autora y voz para el empoderamiento de las mujeres, ayudándoles a tener la misma confianza y seguridad que ella buscaba para sí misma. Luego está Brad, cuya esposa quedó embarazada mientras él era un emprendedor que atravesaba dificultades. Ella le dijo, tienes 9 meses para encontrar una idea que pague las facturas o te convertirás en amo de casa, le dijo ella. Él desarrolló una aplicación que ayuda a las personas a financiar sus sueños y comenzó una revolución de emprendedores, activistas y humanitarios, recaudando los fondos que tan desesperadamente necesitaban para cumplir sus misiones. Él creció con un padre alcohólico. Tuvo que decidir si podía recuperarse psicológicamente del quebranto y el abuso que provenía de un hogar marcado, escuche muy bien, por la adicción. Pregunta, ¿podría romper los ciclos de adicción y pobreza de su familia y lograr lo imposible? En la actualidad, es un multimillonario autodidacta con un podcast que llega a 1 millón de oyentes y un libro que se lanzó como un bestseller. Así que con estos ejemplos, dice el autor, queda clara la idea que todas las limitaciones y los techos que otras personas pongan sobre tu potencial son falsos. Solo existe si tú permites que te definan. Tienes que tomar una decisión en la vida. Puedes vivir culpando a otros del rumbo de tu vida o puedes asumir la responsabilidad y hacer que tu futuro sea diferente a tu pasado. Bien, y queremos comentar sobre lo que Erwin McManus pues nos exponía en esta porción, y realmente creo que nuestro caso tal vez es un poco diferente, ¿verdad? No estamos hablando de multimillonarios acá en nuestra latitud. De CEOs. Latitud, ¿verdad? Nuestra situación puede ser diferente, pero yo creo que el concepto está allí, y el concepto y la esencia tienen que ver con esta frase que quería destacar. Él dice, la buena noticia es que la mayoría de las limitaciones son ilusiones creadas por nuestros miedos internos. Y solo quiero destacar que nosotros, seamos realistas,
Todos aquí somos buenos para elucubrar, construir sobre cimientos o pensamientos de nuestro interior que muchas veces podrían estar equivocados. Quiero destacar algo. Marcados fíjate. por el pasado o hasta por una adicción o temor, perdón. No. Lo que el autor dice, quiero destacar algo, y es que menciona algunos lugares donde algunas personas trabajaban. Y quiero también hablar esto. No importa dónde trabajes, realmente ningún trabajo es malo, porque literalmente a veces creemos que mencionamos un lugar, ay, trabaja ahí, entonces era pobre. No, literalmente es trabajo. Gracias a Dios tenemos el trabajo, y donde tú estás no hay que menospreciar donde estamos, porque cuando menospreciamos los pequeños comienzos va a ser muy difícil llegar a esas grandes metas que tenemos. Es valorar esos pequeños comienzos en donde estás trabajando, si estás en una empresa pequeña, cuidar esa empresa pequeña como que fuera tuya. Siempre pongo esto. A veces nosotros queremos a lo mejor adquirir un bien y tenerlo a nuestro nombre, y ahora mismo estás rentando. Pero ¿qué pasa? Las personas, los humanos somos así. Como es rentado, no lo voy a cuidar. Como es rentado, ahí que se arruine, que mire el dueño que hace. Como es rentado, ahí que mire. No, esa es la mentalidad de pobreza, la mentalidad del reino de un hijo de Dios, de una persona que quiere llegar a hacer algo. Empieza a cuidar las cosas que no son suyas como si fueran. Y eso pasa con nuestro interior, pasa con nuestro cuerpo, pasa con todas las demás cosas. Entonces, es también ver las cosas pequeñas, apropiarse de eso, hacer lo mejor que podamos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Yo creo que no solo es, sumando a lo que decía Nobel, no solo es, y los comentarios del libro, que nos hagamos responsables de nuestro futuro y de nuestro pasado y nuestro presente para mejorar nuestro futuro y convertirnos en millonarios. Esa podría ser una de las peores ideas que tenemos. O peores metas. O sea, no es eso. Es que si nos hacemos responsables de nuestro pasado, de nuestro presente, vamos a mejorar nuestro futuro. Ese futuro se va a llenar de paz, se va a llenar de esperanza. Vamos a trasladar todo eso a nuestras generaciones, no precisamente, y sabes qué, y vamos a tener lo necesario para vivir. Y si Dios añade riquezas materiales, gloria a su nombre por eso, pero no tiene que ser nuestro objetivo nunca trabajar en nuestro pasado y nuestro presente para mejorar nuestro futuro, convirtiéndonos en CEO, teniendo unas grandes empresas. No se trata de eso, se trata de hacernos responsables para que nuestro futuro sea un futuro lleno de la gloria del Señor, un futuro lleno de esperanza, un futuro de oportunidades, de testimonio, en fin, de tantas para cosas. Para inspirar a otras personas. Que al final cuando morimos no nos llevamos nada, Así es. más que lo que logramos hacer para la voluntad del Señor. Bueno, está interesante lo que dice el autor. Comparto la tesis al final del día de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder abrir brecha. Pero no es lo mismo decir esto aquí en Guatemala o los Estados Unidos que decirlo en el Congo o en África subsahariana o en Afganistán o en lugares donde hoy hay persecución, hay guerra y hay realidades donde uno, por mucho que quiera mentalmente cambiar el rumbo, no se puede. Lo que sí se puede es que haya una comunidad que le dé la posibilidad a las personas que puedan cambiar de ese estado de opresión y una realidad compleja, porque el autor no puede olvidar que fue trasladado a los 5 años de un contexto de guerra, de violencia. Entendemos que Dios está en medio de eso y entendemos que tanto ustedes como mi persona y los que estamos aquí en este panel tenemos una alta responsabilidad de hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Y no le estoy echando para nada la culpa a Dios. De hecho, si nosotros obedeciéramos las leyes de Dios, no habría violencia, no habría guerra, no habría maltrato. Pero hay que entender también otras realidades muy complejas de la vida, donde es cierto, en libertad muchas veces son nuestras propias prisiones, nuestras propias mentes. Pero también vive gente muy cautiva en este mundo, donde no solo necesitamos doblar rodillas, necesitamos también estar. Y eso es un llamado con mucho amor para cada uno de nosotros, donde no solo basta con orar, también hay que estar y acompañar aún en medio de las grandes complejidades de esta vida y del dolor humano. Fíjate que estaba leyendo algo ahorita que te escuchaba acerca de Mahatma Gandhi. Y la historia cuenta que cuando él sale de prisión, porque vivía en no tenía ni cama, bueno, sabrán todos los que nos escuchan, y resulta que cuando ya él va a tomar posesión, ya cuando ya está fuera y todo, él invita a uno de sus carceleros, literalmente a la toma de posesión. Y le preguntan que por qué lo invitó. Es que dice, él fue de los carceleros más amables conmigo. Y para yo poder dejar el pasado atrás, tenía que invitarlo a él para demostrar en mí mismo, dice él,
que yo había perdonado eso. Y a mí me pegó mucho ahorita leyendo esa historia porque muchas veces tenemos que soltar el pasado y hacer eso. De mostrar con las personas que podemos soltar las cosas y decir, yo puedo empezar de nuevo a pesar de lo que me haya metido preso injustamente, me hayan puesto en una celda. Nosotros todo está en la mente, cómo vamos a afrontar las situaciones de la vida. Cuán importante es lo que están diciendo todos ustedes, porque creo que, digamos, por un lado, pues sí, ser responsables, encargarnos de cerrar, de tener un closure, dicen, ¿verdad? De cerrar el pasado, de cerrar ciclos del pasado y destacando lo que decía Gonzalo, de estar, ese poder, eso que sucede cuando nosotros estamos, tomamos responsabilidad y estamos presentes como papás, ¿verdad? Como líderes, como responsables de un trabajo, etcétera. Creo que nos puede dar oportunidad para que otras cosas sucedan en nuestra vida. Hoy vamos a finalizar el programa de esta manera y a esta hora, invitándote a que le permitas a Dios, aunque el programa se termine en unos minutos, pero que le sigas permitiendo a Dios que Él te indique qué cosas has estado creyendo tal vez durante mucho tiempo o tal vez has dejado de hacer, tal vez por estar pensando en ser multimillonario o salir de la deuda en la que estás y anhelar respirar de nuevo y hacer yo que sé qué cosas. Tal vez hoy Dios te está invitando a que estés presente en tu familia, a que estés presente con las responsabilidades que tienes por delante, a no seguir pensando en las cosas que te hicieron ver como una víctima o sentir como una víctima o sentir como que todo el mundo te debe algo, porque realmente podrías pasar el resto de tu vida y trasladar esa estafeta a tus hijos, a tus generaciones, viviendo como víctima y esclavizado de algo que no tenías que estar esclavizado. Hoy queremos decirte, pon un alto a tus diálogos mentales. Ve delante del Señor y que el Espíritu Santo hable a tu mente y te diga, este pensamiento no lo sembré yo. Este pensamiento vino de tal herida, de tal situación. ¿Qué tal si oramos? Cierra tus ojos y lo puedes hacer ahí donde estás y le decimos, Señor, ayúdanos. Señor Jesús, ayúdanos hoy. Muestra a nuestros corazones, con la ayuda del Espíritu Santo, muestra si en el pasado yo me tragué una mentira, un pensamiento que desvió totalmente, que marcó mi vida, marcó mi familia, mi apellido, marcó el nombre de toda una generación y estamos hoy implicados bajo ciertos parámetros. Señor, yo suelto todo eso y renuncio a seguir siendo portador de malos pensamientos, de autodestrucción, de autosabotaje, Señor. En el nombre de Jesús renunciamos y bajamos la guardia. Bajamos toda consistencia en seguir pensando y creyendo las mismas mentiras de siempre. Hoy, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, ayúdanos a que en este 30 de mayo del 2024 comience una nueva etapa para nuestras vidas, para nuestras generaciones, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro hogar, para el negocio, para el trabajo. Permítanos en el nombre de Jesús, más que obtener beneficios económicos y tener grandes ganancias, tengamos oportunidad de percibir, de entender de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde nos debemos dirigir con tu ayuda, Señor. Danos la fuerza, ayúdanos a ser respaldados por tu empuje, por tu discernimiento, por la claridad de pensamiento, Señor, por la percepción espiritual y seguir adelante. Te pedimos tu ayuda y tu intervención poderosa, Señor. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues el día de mañana tenemos un programa igual de fresco, con muchas oportunidades de crecimiento. Y mientras eso ocurre, quiero también invitar a mis amigos a que podamos dar un último comentario para finalizar el programa hoy. Por favor, María José. Mi comentario y recomendación es deja de darle vuelta ya a tu falta de perdón y a las heridas que otros ocasionaron y hazte responsable para mejorar tu futuro. ¿Se puede sanar? Claro, hay muchas herramientas para poder sanar y para poder continuar avanzando en el propósito del Señor. Dé un paso de fe. Y el primer paso de fe es dejar que Dios moldee su vida, su carácter y sus acciones para entender cuáles son sus propósitos y reconocer que Él estará todos los días de nuestra vida. Y tomar las acciones así como esa maestra que mencionaba Edwin, que le dijo que no iba a llegar a la universidad. Esas personas muchas veces también son un motor y un impulso de tu vida. Así que no te rindas, sigue adelante, corre con todo lo que puedas y vas a llegar a donde Dios te dijo que ibas a llegar. Te invitamos entonces que durante este día siga meditando en lo que aprendimos, prepare su corazón para las cosas buenas que tiene Dios por delante y por supuesto se llene de fe que mañana continuamos en este viaje de crecimiento personal. Por hoy no va más, le invitamos no vaya solo ni mal acompañado, más bien vaya con Dios. Vaya con Dios.